Hola a todos, bienvenidos a Anima Tua. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad de nuestro duelo en el proceso de trascendencia de quien partió. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Yo sé que se los he dicho en todos los canales, de todas las maneras posibles, pero me parece súper importante volver a aclarar este tema una y otra vez porque hay un montón de información que dice falsamente que nosotros en nuestro proceso, en nuestra tristeza, en nuestro entender lo que está sucediendo, le hacemos daño a nuestros seres queridos por el hecho de sentir. Y que cuando nosotros no nos permitimos olvidar, dejar atrás, no llorar, entonces les estamos haciendo un daño que afectará su proceso y que no los vamos a dejar descansar en paz. Quiero empezar por decir que esto es una mentira. Y seguramente fue una creencia que se instauró en nuestra cultura y en nuestro alrededor debido a la necesidad de las personas de no vernos, digamos que vivir el sufrimiento o el dolor de una manera muy pública. No es tanto lo que pasa a puerta cerrada, es tanto lo que nosotros volvemos público el dolor cuando lo exteriorizamos a través del luto y de nuestra propia manera de sentirlo, en donde entonces llegan todas estas frases que nos dicen, no, mejor no hagas esto, no llores, que no los haces, no los dejas descansar, como si el llanto fuera la única emoción que se siente en el proceso. De hecho, el llanto es la acción de la emoción, que es la tristeza, la nostalgia, el no creer, el sentir. Entonces, ¿qué quiero que sepamos? Siento que nosotros como almas tenemos dos factores. Uno, y lo hemos hablado, somos parte de un todo que nos acompaña, un todo que nos pertenece y al que nosotros pertenecemos, pero a la vez, y se los dije en el video anterior, somos individuos y tenemos derecho a guardar esa individualidad dentro del todo. ¿Esto qué significa? Que somos responsables de nuestros procesos. Claro que nuestros procesos impactan sobre los demás. Y esto lo digo más que todo cuando le hacemos daño a alguien y no nos importa lo que está, las consecuencias de nuestras acciones, las consecuencias de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. Pero quiero partir del hecho de que el duelo es un proceso natural. Grábense esta palabra, natural. No es una enfermedad, no es un defecto, no estamos rotos. Estamos atravesando un proceso, un momento, un espacio natural en donde estamos tratando de entender cómo, uno, por un lado, cómo funciona la vida sin este ser querido, ¿cierto? Y por otro lado, estamos tratando de entender cómo funciona esta sensación de está pero no está. El reconocimiento de la ausencia del cuerpo, pero el reconocimiento de la presencia del alma. Entonces, es un proceso, es un paréntesis, es un espacio, como nosotros lo queramos llamar, pero lo más importante es entender y reconocer que es natural. Cuando reconocemos que es natural, entendemos que dentro de esa naturalidad, como respirar, no existe la posibilidad de que le estemos haciendo daño a alguien más, excepto quizás en algunos casos extremos a nosotros mismos. Llorar, sentir, extrañar, no entender, no aceptar, toda la parte natural del duelo que no existe en etapas, sino que viene todo como un torrente de emociones y que a veces viene una a la vez, pero la mayoría son todas. Es natural, necesitamos vivirlo, necesitamos entenderlo. Si creemos en Dios, podríamos entonces cuestionarnos que si esto le hiciera daño a nuestros seres queridos, entonces, ¿por qué lo vivimos? ¿Por qué lo vivimos todos, empezando por ahí? ¿Por qué entonces no hay algunas personas superiores moralmente que no le hacen daño a los demás porque no atraviesan procesos de duelo? Supuestamente. Todos vivimos duelos simbólicos y físicos y vamos entendiendo en ese mundo y en ese paréntesis y en ese espacio cómo lo vamos a hacer. No hay daño en intentar volver a la vida después de una muerte. No hay daño en que haya días en los que simplemente no la logramos. Y no hay daño en extrañarlos profundamente con nuestro corazón. No puede haber daño, no tiene ningún sentido. Y siempre cuando mis consultantes me dicen esto, yo les pongo el ejemplo perfecto. Me acuerdo hace muchos años cuando yo estaba pequeña y murió el Papa Juan Pablo II. Todos los creyentes alrededor del mundo y quienes se reunieron en la plaza de San Pedro lloraban y lo lloraron por mucho tiempo. Según las creencias limitantes de las personas, el Papa Juan Pablo II no descansó en paz y vive todavía penando porque las personas lo lloraron y porque todavía lo recuerdan. ¿Ven que no tiene ningún sentido? Y hacernos y atribuirle a nuestro duelo la responsabilidad del proceso de trascendencia del otro es primero creernos muy poderosos, somos muy poderosos, pero no en ese sentido. Y segundo es quitarnos la posibilidad de vivir nuestro proceso
como sea necesario para nosotros y como sea más saludable para nosotros. Ahorita yo les decía, en algunos casos extremos sí nos hacemos daño a nosotros mismos con nuestro duelo. Esos casos extremos son dos y están ligados a esa creencia también. Uno, cuando yo ignoro o invalido mi duelo. O dos, cuando simplemente no hago mi duelo y sigo adelante como si nada hubiera pasado. Estos duelos empiezan a volverse duelos complicados porque no es algo que tú puedes barrer por debajo del tapete y que no ocurra. Va a tener otras repercusiones en el presente o en el futuro inmediato o a largo plazo y va a complicar nuestras emociones porque precisamente el duelo es uno de esos procesos que no deberíamos dejar de vivir. Lo mismo que les decía ahorita de estornudar. Estornudar es un proceso natural. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mi pequeña me explicaban que si yo me tapaba un estornudo, podía ser contraproducente para mi salud. Lo mismo con el duelo. Es al revés. Es cuando nos guardamos, cuando no nos permitimos, cuando nos invalidamos, que le hacemos una ofensa, por ponerlo de alguna forma, a nuestro propio proceso y a la vida y a la memoria de nuestros seres queridos que trascendieron. No viviendo, no sintiendo. ¿Quién dijo que las emociones eran lo suficientemente malas como para hacerle daño a alguien más? Las emociones. ¿Qué hago con ellas? Ahí está la diferencia. Pero quiero dejarles ese mensaje y el parte de tranquilidad porque he visto la información que hay por ahí y les pido de corazón que sientan cuando vean algo y digan, esto no me suena, esto no tiene sentido y descártenlo, no importa quién lo esté diciendo. Lo mismo con este video, si no les hace sentido y creen que definitivamente llorar les va a hacer daño a sus seres queridos, lo respeto. Se los digo con amor y con el corazón y el entendimiento de que los procesos naturales no tienen por qué lastimar y más bien nos tenemos que dar la oportunidad y el permiso de llevarlo de la mejor manera para nosotros. Si queremos llevar nuestro proceso de duelo en privado, hagámoslo, pero démonos permiso. Y si queremos llevarlo en público, hagámoslo, pero démonos permiso. Y recordémonos a quienes de pronto estamos del otro lado por momentos que no somos jueces para poder determinar si una persona lo está haciendo bien o no y que esas creencias limitantes, cuando no estamos viviendo un proceso de duelo, se dicen tan tranquilamente y se nos olvida que hay personas que su vida depende de eso que están escuchando. No, lloren lo que necesiten llorar, sientan lo que necesiten sentir, traigan a sus seres con ustedes a donde quieran, las veces que quieran y recuérdenlos, honrenlos, digan su nombre las veces que sean necesarias y que vengan del corazón. Les mando un abrazo muy grande y si me quieren dejar más de esas creencias limitantes para que las tumbemos juntos, bienvenidas en los comentarios.